Sí, señoritas, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Habíamos quedado en entalpía específica y habíamos visto que, bueno, a la conclusión que llegábamos era de que no era nada más que la suma de dos calores, como es el calor sensible y el calor latente. Estrictamente, la entalpía también habíamos indicado que es un arreglo matemático, ¿no? Estrictamente. Entonces, la entalpía, desde el punto de vista de la matemática, de manera estricta, no es nada más que un arreglo matemático, que viene dada por esos dos términos, como son la energía interna y el producto P por B, que también denotan energía, ¿sí? Eso es lo que habíamos indicado en la anterior clase. Ahora, veremos cómo es que vamos a... ¿Cómo es que vamos a utilizar este término? Habíamos indicado la entalpía específica. Es el calor sensible más el calor con cambio de fase, calor latente, ¿sí? Calor sensible más el calor con cambio de fase, calor latente. Entonces, y la diferencia que existía entre estos dos, habíamos indicado que el calor sensible, en el calor sensible, mi variación de temperatura siempre va a ser diferente de cero. En el calor con cambio de fase o calor latente, mi variación de temperatura va a ser igual a cero. Entonces, una de las primeras características que habíamos indicado es esa. La otra característica, en un calor sensible no va a existir cambio de fase, en tanto que en un calor con cambio de fase o calor latente sí va a existir, obviamente, cambio de fase. Entonces, son las diferencias que tienen uno y otro, ¿sí? Existe cambio de fase en un calor latente, no existe cambio de fase en un calor sensible. La variación de temperatura es igual a cero en un calor latente y en un calor sensible mi variación de temperatura debe ser diferente de cero, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos llegado también a concluir, ¿no? Hemos llegado a concluir. Y para nuestro calor, habíamos indicado mi calor sensible más el calor latente, entonces va a estar dada seguramente mediante la ecuación 13 que tenemos en el texto, nuestra ecuación, ¿sí? Va a estar dada de esta manera. El calor, la entalpía específica de mi mezcla húmeda o saturada va a estar dada de esa manera, ¿sí? Este calor de cambio de fase seguramente yo voy a tomar a una temperatura de referencia, ¿sí? A la temperatura de referencia tiene que estar establecido este calor de cambio de fase, ¿sí? Si mi temperatura de referencia va a ser 0 grados centígrados, entonces yo necesito contar con este calor a la temperatura de 0 grados centígrados, ¿sí? Necesito contar con este calor a la temperatura de 0 grados centígrados, ¿sí? Si es mi referencia 0 grados centígrados, entonces yo necesito contar con ese valor. Este valor del calor de cambio de fase es a la temperatura de referencia. Por ejemplo, yo estoy indicando que vamos a trabajar a cero. Entonces, a cero debe ser 597,2, ¿sí? Kilocalorías por cada kilogramo. Ese debe ser el valor que tiene mi calor de cambio de fase a 0 grados centígrados, ¿sí? Puedo tomar otro valor de referencia. Entonces, a ese valor de referencia tiene que estar mi calor de cambio de fase, ¿sí? Temperatura de referencia, por lo general, nuestra temperatura de referencia siempre va a ser 0 grados centígrados. Y mi calor de cambio de fase va a ser a la temperatura de referencia, ¿sí? Entonces yo tengo que encontrar a qué temperatura voy a trabajar y establecer. Por lo general vamos a trabajar siempre a 0 grados centígrados, ¿sí? Entonces vamos a tener seguramente una expresión como esa. Ahora, de manera general, ¿sí? De manera general. Ahora, para mi mezcla aire-agua, ¿sí? Enseguida les voy a dar la palabra, ¿ya? Les voy a preguntar si es que tienen alguna observación después de que haya explicado una parte, ¿ya? Por favor, para una mezcla aire-agua, yo voy a hacer lo siguiente, ¿sí?
para una mezcla aire-agua. El CS habíamos indicado es igual a ¿qué? Para una mezcla aire-agua, mi CS era 0,24 más 0,46 Y, ¿sí? Para una mezcla aire-agua. Para el agua, a 0 grados centígrados, mi calor de cambio de fase debe ser 597,2. Entonces, yo estoy tomando ya los valores para mi mezcla aire-agua, ¿sí? Habíamos indicado, la ecuación 13 seguramente es de manera general y la ecuación 14 es exclusivamente para mi mezcla aire-agua. Entonces, yo cuento, ¿sí? Cuento con una ecuación para mi mezcla aire-agua. Obviamente, nuestra ecuación general es la ecuación 13. Esa es mi ecuación general para cualquier mezcla, ¿sí? Lo que estamos indicando es que este calor de cambio de fase, obviamente el líquido va a cambiar de fase. Entonces, a esa temperatura yo tengo que establecer, ¿sí? Para mi mezcla aire-agua yo voy a tener una ecuación, ¿sí? Esta ecuación 14 lo voy a utilizar exclusivamente para mi mezcla aire-agua. Para una mezcla distinta de aire-agua, entonces inclusive el CS yo tengo que encontrar, ¿no? Puede ser mediante una ecuación empírica y seguramente eso lo vamos a ver posteriormente. A ver, hasta este punto, ¿alguna duda, alguna consulta? Algo que no haya quedado claro. No se olviden, lo que estamos haciendo en esta clase y lo que hemos hecho en la clase anterior va a ser parte de la evaluación que vamos a tener en la siguiente semana, ¿sí? A ver, señorita García, ¿cuál es su pregunta? Inge, están Buenas tardes. escribiendo, buenas tardes, Inge, me están escribiendo y dicen que les puedo aceptar en el Zoom. Varios compañeros están intentando entrar. Están aceptados. Ya, Inge. No tengo, mire, no tengo ninguna persona que esté, a medida que voy explicando, veo que hay algún anuncio, les estoy admitiendo, no hay ningún problema, ya. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, continuaremos entonces. Habíamos indicado que ese calor de cambio de fase tiene que estar entonces a una temperatura de referencia, ¿sí? A una temperatura de referencia. Y para mi mezcla aire-agua yo tengo una ecuación en particular, ¿sí? Para mi mezcla aire-agua yo tengo una ecuación particular, ¿sí? Como mencionamos en la ecuación 14, ¿sí? Ahora, otro concepto que nos va a ser de bastante utilidad es aquella que implica el volumen específico, ¿sí? El volumen específico de mi mezcla húmeda. Entonces, seguramente vamos a utilizar también ese concepto para encontrar, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, yo he tomado como referencia para encontrar el volumen específico de nuestra mezcla a la ecuación general de los gases ideales, ¿sí? He utilizado esta ecuación porque es la más sencilla y seguramente la que se va a acomodar a todo aquello que nosotros vamos realizando. Nuevamente la pregunta, ¿por qué estamos haciendo todo esto? ¿Por qué utilizo una ecuación que es considerada para una cuestión ideal en un caso real que vamos a tener, como por ejemplo va a ser el diseñar una columna de humidificación? ¿Cuál era el argumento técnico? ¿Cuál era nuestro argumento? ¿Por qué estamos utilizando esta ecuación? Porque si se fijan bien, ustedes conocen y han seguramente manejado muchas ecuaciones. En vez de utilizar esta ecuación, yo debería utilizar mínimamente, desde el punto de vista académico, por ejemplo, la ecuación de Van der Waals, ¿no? Que va a ir corrigiendo, ¿sí? A ver, señorita Vera. ¿Escucha? ¿Ahora sí se escucha? No le escucho. A ver. ¿Ahora, Inge, se escucha? Ahora sí, ya. Ahora sí. Dígame. Porque nos encontramos a altas temperaturas y a bajas presiones, consideramos como un gas ideal.
Ya, porque vamos a trabajar a bajas presiones y altas temperaturas. Ese sería mi argumento técnico, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar a bajas presiones y altas temperaturas. Altas temperaturas vamos a trabajar a bajas presiones y altas temperaturas. Ese es nuestro argumento técnico, ¿sí? Voy a trabajar a bajas presiones y altas temperaturas. Y el hecho de trabajar a bajas presiones y altas temperaturas, ¿qué implica? Que todo fluido compresible, que obviamente es real, se pueda transformar como, se pueda comportar como ideal, ¿sí? Se supone que todos los fluidos, compresibles, incompresibles, etcétera, son reales, ¿sí? No son imaginarios, no son ideales, son reales. Entonces, seguramente si lo tratamos como tal, el análisis matemático es bastante complejo de realizar, pero podemos tomar un argumento que nos ayuda bastante, ¿no? Tomar ese argumento de indicar que vamos a trabajar a bajas presiones y altas temperaturas. Entonces, esto que es netamente real puede comportarse como ideal. ¿Cuándo? Cuando existan bajas presiones y altas temperaturas, ¿sí? Existen bajas presiones y altas temperaturas. Entonces, esto que es netamente real se comporta como ideal, ¿sí? Eso no se olviden, ese es nuestro concepto, ese es nuestro argumento técnico que utilizamos para todos los casos. Y habíamos indicado también algún otro caso que se utiliza, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen las instalaciones domiciliarias de gas. En muchos otros casos también se hace esa semejanza, ¿sí? Se utilizan determinados argumentos para poder facilitar las cosas. Entonces, en nuestro caso estamos utilizando. Y para determinar el volumen específico, estamos empleando la ecuación de los gases perfectos, la ecuación de estado de los gases perfectos, ¿sí? Entonces, voy a tomar como referencia esa ecuación. Ahora, en esa ecuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer simplemente es reemplazar, ¿sí? Se supone que los moles totales o la cantidad total de moles que tengo va a estar formado por el gas seco y el vapor, ¿sí? El vapor de líquido. Gas seco y el vapor de líquido. Esas van a ser seguramente los moles totales. Entonces, como yo tengo la cantidad total, voy desarrollando, ¿sí? Voy desarrollando. Y dentro de mi ecuación, yo también conozco que la humedad absoluta, ¿qué es? La humedad absoluta no es nada más que una relación másica. Entonces, debe ser la masa del vapor sobre la masa del gas seco, ¿sí? Es una relación másica. Entonces, estas dos expresiones yo voy a introducir dentro de lo que es mi volumen húmedo y seguramente vamos a obtener una ecuación como la que indica la ecuación 15, ¿sí? Voy a reemplazar esas dos ecuaciones y voy a obtener. Entonces, el volumen específico de mi mezcla húmeda será la humedad absoluta sobre el peso molecular del vapor del líquido más 1 sobre el peso molecular del gas seco multiplicado por R, temperatura absoluta y la presión. Se supone que esa presión debe ser la presión total, ¿no? Nuestra presión que vamos a tener que utilizar debe ser mi presión atmosférica, ¿sí? Entonces, ¿qué unidades va a tener mi volumen húmedo? En el sistema internacional tendrá unidad de metros cúbicos por cada kilogramo, ¿no? Metros cúbicos por cada kilogramo. Y como habíamos indicado siempre, para mi mezcla aire-agua, entonces para mi mezcla aire-agua, yo voy a tener mi ecuación, lo voy a ir modificando, ¿sí? La ecuación 15 la modificamos y vamos a obtener la ecuación 16. Para mi mezcla aire-agua, peso molecular del agua 18, peso molecular del aire promedio 29 y seguramente esta ecuación 16 me sirve para una mezcla aire-agua, para determinar el volumen específico de una mezcla aire-agua, ¿sí? Y la ecuación 15 para de manera general, ¿sí? Mi ecuación de manera general. Entonces, yo voy a ver con qué par voy a trabajar. Entonces, voy a ir reemplazando, ¿sí? Entonces, hasta aquí tenemos determinados conceptos que nos van a ir permitiendo ver cómo vamos a hacer nuestro diseño de una columna, que es donde tenemos que llegar, ¿sí? Seguiremos hasta aquí. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna consulta, alguna duda?
Bien, continuaremos. Por si acaso, también tienen como actividad, ustedes tienen que realizar la elaboración del cuaderno virtual, ¿no ven? La wiki. Entonces, se ha implementado esa actividad. También, si es que tienen ustedes algún otro concepto, alguna otra, qué sé yo, forma de determinar, por ejemplo, el CS mediante una ecuación empírica, lo pueden hacer, ¿sí? Lo pueden hacer en la wiki. Entonces, ese es nuestro cuaderno virtual para que lo vayan elaborando, ¿sí? Yo he colocado algunos conceptos, entonces sobre esa base ustedes pueden ir adicionando, ¿sí? Diferentes conceptos, obviamente con respaldo, ¿no? No agarrar una ecuación que no tenga algún respaldo. Por ejemplo, esta ecuación se ha encontrado en tal texto o en tal revista o en tal artículo científico, no sé. Entonces, todas las ecuaciones o material que vayan a publicar, siempre lo van a hacer con su respectivo respaldo, ¿ya? Si no, vamos a tener seguramente alguna dificultad y nos podrían poner en problemas, ¿sí? No se olviden que nuestra plataforma es abierta a todos y ya les he comentado, la plataforma no solamente tienen acceso ustedes y yo, sino todos, nuestras autoridades, alguien que quiera entrar como invitado, lo puede realizar, ¿sí? Lo pueden ver como invitado, se puede ver todo lo que se está haciendo, ¿sí? Al menos tenemos esa posibilidad. Bien, continuaremos. Ahora vamos a ver otro término que es bastante importante, como es la saturación adiabática, ¿sí? ¿Cómo es que vamos a generar este procedimiento de una saturación adiabática? Entonces veremos cómo es que vamos a nosotros generar ese término de la saturación adiabática. ¿Cómo es que podemos llegar a obtener? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Saturación adiabática. Lo que vamos a hacer para obtener nuestra saturación adiabática es lo siguiente. Primero, el hecho de que indique que es adiabática, ¿qué implica? El hecho de que es adiabática, ¿qué implica? El hecho de que sea adiabático seguramente implica no, el calor no ingresa ni sale del sistema. Ya, antes de hablar tienen que pedir la mano, ¿no? Porque no sé si van a poder, quién está hablando, no sé. A ver, ¿quién está levantando la mano? Siempre, ¿no? Ese es nuestro procedimiento, por favor. Si tienen alguna pregunta o quieren responder alguna pregunta, van a levantar la mano, por favor, ¿ya? A ver, señorita Sandoval. Soy la que he respondido, ingeniero. Es cuando el calor no ingresa ni sale del sistema. Ese es un sistema diabático. No hay interferencia de calor. Ya, no hay transferencia sería, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a producir un proceso de saturación adiabática? El término adiabático indica que no va a existir transferencia de calor, ¿sí? Transferencia de calor no hay. No hay transferencia de calor, ¿sí? No hay transferencia de calor. Obviamente, entre el sistema y el medio que los rodea, no va a existir, ¿sí? Entonces, se supone que no va a haber ninguna forma de transferencia de calor, ¿sí? Entre el sistema y el medio que lo rodea, ¿sí? No va a existir. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a generar un proceso de saturación adiabática, ¿sí? ¿Cómo es que vamos a generar? Entonces, no existe transferencia de calor entre el sistema, obviamente, siempre va a ser eso, ¿no? Entre el sistema y el medio ambiente, o el medio que los rodea. No va a existir transferencia de calor. Ahora, ¿cómo vamos a generar nosotros, para nuestro caso, para este tema de humidificación, un proceso de saturación adiabática? Entonces, lo que vamos a hacer es poner en contacto, vamos a poner en contacto el vapor de un líquido con un gas seco. Hagamos de cuenta primero que vamos a llenar, ¿ya? Con un determinado líquido lo vamos a llenar. Puede ser agua o puede ser cualquier otro líquido, ¿sí? Voy a llenar un líquido. Se supone que como va a ser adiabático, mi sistema tiene que estar aislado, ¿sí? O sea, tengo que
tengo que hacer que no exista transferencia de calor, ¿sí? No tiene que existir transferencia de calor del sistema con el medio ambiente o del medio ambiente con el sistema. No tiene que existir, ¿sí? Está presente el líquido, ¿sí? Está presente el líquido. Y seguramente es un ambiente cerrado, entonces voy a también, va a estar dentro del mismo el gas seco, ¿sí? El gas seco, va a estar el gas seco. El gas seco va a estar. Lo ponemos ya. Gas seco, ¿sí? Está el gas seco, el aire, digamos, ¿ya? El aire. Ahora, hasta ahí no hay ningún problema. Tengo el líquido y tengo el gas seco. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es generar un proceso de saturación adiabática. Habíamos indicado que nuestro sistema está aislado de manera que no exista transferencia de calor, ¿sí? No existe transferencia de calor. Entonces, lo que voy a hacer yo es agarrar este líquido que tenemos y voy a empezar a transformarlo en vapor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquello? Vamos a agarrar este líquido, vamos a conectarlo seguramente a la parte inferior y en este punto yo voy a necesitar un impulsor de un líquido. Entonces, ¿qué vamos a implementar aquí? Vamos a implementar una bombita, ¿sí? Una bomba. Entonces, voy a colocar aquí una bomba. Voy a colocar una bomba. Entonces, voy a agarrar el líquido, va a succionar el líquido esta bomba, luego va a ir empujando este líquido y vamos a hacer que ingrese a un atomizador, ¿sí? Aquí arriba seguramente yo tengo un atomizador. Entonces, va a ingresar el líquido, agua, digamos. Inicialmente, ¿qué humedad tenía mi ambiente, mi gas seco? Ha debido tener una humedad y una temperatura determinadas, ¿sí? Estas son las condiciones iniciales. Entonces, el líquido ha venido, el líquido estoy haciendo que estaba en el sistema, vaya a ingresar una bombita y esta bombita va a empujar al líquido y vamos a hacer que ingrese a un atomizador, ¿sí? Entonces aquí yo tengo atomizadores, un atomizador, ¿sí? Entonces ese líquido, como tengo un atomizador, seguramente voy a tener microgotas, ¿sí? Se van a generar microgotas, Vamos a tener microgotas, ¿sí? Microgotas se va a generar. Entonces voy a empezar a ir saturando. Seguramente este ambiente donde estaba el gas seco ya va a estar presente con el vapor de líquido, ¿sí? Va a estar presente el vapor de líquido más el vapor. Entonces se va a ir saturando seguramente el ambiente y obviamente no existe transferencia de calor. Entonces voy a ir viendo. Va a llegar un punto en el cual se va a saturar completamente. ¿Qué implica que se sature completamente? De que mi humedad relativa va a ser del 100%. Obviamente, antes de que sea del 100%, va a subir paulatinamente, ¿sí? Desde las condiciones iniciales que tenía hasta las condiciones finales. Entonces, va a llegar un momento donde yo voy a tener mis condiciones de saturación, tanto con la humedad como con la temperatura. La temperatura y la humedad se están saturando, ¿sí? Temperatura de saturación, humedad de saturación. Esto que tenía eran mis condiciones iniciales y aquí son mis condiciones finales, ¿sí? Entonces, se ha ido saturando. Esa saturación obviamente ha sido de manera paulatina, ¿no? Digamos que inicialmente mi gas seco estaba con una humedad relativa del 40%, ¿sí? Estaba con una humedad relativa del 40%. Hemos ido realizando este procedimiento. El líquido ha ingresado a la bomba, de la bomba ha ido subiendo, ha ingresado a un atomizador. En el atomizador se han generado microgotas, esas microgotas están presentes o se han combinado en forma de vapor con el gas seco. Hemos realizado todo este procedimiento hasta que se ha ido saturando de manera paulatina. Entonces, cuando ya está saturado, ese vapor seguramente se va a condensar, ¿no? El vapor, cuando llegue a saturarse, se va a condensar, se va a volver líquido. Entonces, eso es seguramente lo que ha pasado. Y aquí tenemos nuestras condiciones de saturación.
con respecto a la humedad y la temperatura, humedad absoluta y temperatura, ¿sí? El mismo parámetro que teníamos en un principio. Entonces, de manera experimental, de esa forma es que se genera un proceso de saturación adiabática, ¿sí? Vamos a generar un proceso de saturación adiabática de esa forma, ¿sí? Un proceso de saturación adiabática. Obviamente, la saturación adiabática, vamos a realizar este proceso de saturación hasta que la humedad relativa sea del 100%, ¿sí? Hasta ese punto vamos a realizar nuestro proceso de saturación adiabática. Obviamente, desde un punto inicial ha ido saturándose, 40%, 50%, 60%, 80%, y finalmente llegado al 100%, se ha saturado, ¿sí? De manera adiabática. No existe transferencia de calor entre este sistema que hemos ido aislando y obviamente el medio que le rodea, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a generar nuestro proceso de saturación adiabática, ¿sí? Nuestro proceso de saturación adiabática. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Porque en función a esto es que vamos a sacar las siguientes ecuaciones. ¿Alguna duda, alguna consulta? Algo que no haya quedado claro. Joven Gutiérrez, dígame. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Una consulta, Dígame. más que todo para aclararnos los conceptos, esta parte de la humedad, cuando llega a un 100%, exactamente ¿Ya? qué significa, por así decirlo, o lo que yo entiendo es que por cada molécula de gas seco que existe, también hay una molécula de agua, por así decirlo, mezclado. No, lo que implica es, a ver, vamos a ver nuestro diagramita, ¿ya? Se supone que, a ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Para la duda que usted tiene. Para explicarlo de esta forma, hagamos de cuenta que tenemos nosotros, sabemos bien que en coordenadas humedad absoluta versus temperatura, humedad absoluta versus temperatura, humedad absoluta versus temperatura, ¿qué tengo yo en el interior de esta gráfica? En el interior de esta gráfica lo que nosotros tenemos son isolíneas, eso es lo que habíamos indicado, ¿lo ve? En el interior de esta gráfica yo tengo isolíneas. Cada isolínea para mí, ¿qué representa? Cada isolínea para mí representa a la humedad relativa. Entonces, esta humedad relativa, aquí tiene su máximo valor. Esta humedad relativa que tengo aquí debe ser del 100%. Luego viene del 90%, 80% y así. Voy formando, ¿no ve? Ustedes ya seguramente ese trabajo ya lo han realizado. 70%, 60%, etcétera, ¿sí? Entonces, hagamos de cuenta que nosotros tenemos este gas que digo que tiene unas determinadas condiciones. Tiene una humedad relativa del cuerpo. Ese mi gas seco tiene una humedad absoluta y obviamente tiene una humedad relativa, ¿sí? No puede ser completamente seco. Entonces, le indicamos que es un gas seco porque tiene una mínima cantidad de humedad. Entonces, este gas, hagamos de cuenta que se encuentra aquí, que tiene humedad del 40%, estamos indicando, ¿no? 40%, 60, 50, 40, ¿ya? Humedad del 50, humedad del 40. Y así podemos tener hasta el 10%, ¿no? Entonces, se supone que yo tengo un gas, un vapor, o mi mezcla húmeda, ¿sí? O, perdón, el gas seco inicial. Aquí está mi gas seco inicial. Tiene esas características, ¿sí? Estoy indicando, tiene un valor de humedad, tiene un valor de humedad y tiene un valor de temperatura, ¿sí? Tiene un valor de humedad y tiene un valor de temperatura, ¿sí? Inicialmente. Y obviamente tiene una humedad relativa del 40%. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a saturar. Entonces yo voy a saturar. ¿Qué implica?
que voy a ir incrementando su humedad relativa. Voy a ir incrementando. Entonces, voy a ir incrementando. Voy incrementando de manera que va a llegar hasta el 100%, ¿sí? Pero para llegar al 100% ha tenido que pasar el 40, el 50, el 60, 70, 80, 90, 100%. Por encima de este valor ya no puedo. ¿Por qué? Porque seguramente ese vapor, esa mi mezcla, ese vapor que voy a generar, esa mezcla humedad, va a empezar a condensarse. Entonces tenemos un límite. Voy saturando hasta este punto, ¿sí? Voy saturando. Inicialmente voy saturando de manera parcial. Estaba en un 40%, vamos a saturar al 50, al 70, al 80, posteriormente al 100. Entonces, ¿qué implica el hecho de que yo llegue al 100%? Implica de que en este punto yo ya no voy a poder saturar más. Entonces, a mi mezcla húmeda, ¿qué va a pasar? Ese gas húmedo va a empezar, seguramente el vapor va a empezar a condensar, se va a volver líquido, va a volverse líquido, se va a volver líquido dentro de mi sistema. Entonces voy a seguir con el proceso. Ya no va a pasar más, ¿sí? ¿Y por qué ha sucedido este fenómeno? Porque seguramente hemos llegado a la humedad relativa del 100%, ¿sí? O sea, hasta ese punto he llegado, se ha saturado por completo, ¿sí? Ha existido una saturación. Entonces, seguramente lo que ha pasado es esa situación. Por encima del 100, obviamente, no puedo pasar. ¿Por qué? Porque después ese vapor se está empezando a condensar. Esa mezcla húmeda ya va a empezar a condensarse, se va a volver líquido. Ese gas húmedo que yo tengo, ese gas húmedo, se va a volver líquido, ¿sí? Ya no voy a poder hacer más. Entonces, hasta ese punto hemos llegado, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que hemos llegado? Porque seguramente mi humedad relativa va a marcar dentro del sistema el 100% de humedad, ¿sí? Eso es lo que estamos realizando y eso es lo que estamos indicando. ¿Sí? Y seguramente a partir de todo este procedimiento que estamos indicando, vamos a establecer otras ecuaciones. No sé si le he respondido la pregunta, joven. Listo, gracias. Sí, todo entendido. Ya, ¿alguna otra consulta, duda? ¿Alguna duda, alguna consulta? Como les indico, todos estos... a ver, señorita Fitchman. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Este proceso se hace, digamos, manteniendo obviamente la temperatura constante, ¿verdad? ¿Se puede hacer para cada temperatura? Así, no sé cómo explicarlo, digamos, llegando a cada temperatura. Ya no estamos manteniendo, por si acaso, la temperatura constante. No se olviden que yo estoy indicando, tengo inicialmente un valor inicial de presión y un valor inicial de temperatura. No, la temperatura no se mantiene constante. Lo que estamos haciendo es que en este nuestro sistema, lo que estamos haciendo es que no exista transferencia de calor. Por eso es un proceso de saturación adiabática, ¿sí? Es un proceso de saturación adiabática. ¿Qué implica? Que en mi sistema lo único que no va a existir es transferencia de calor, ¿sí? No va a existir transferencia de calor. Inicialmente el gas seco que tenía tiene pues un valor inicial de temperatura y humedad. Tiene un valor inicial, ¿sí? Tiene un valor inicial. Pero a medida que voy saturando, como hemos indicado, vamos subiendo la humedad relativa dentro de este ambiente en el cual no existe transferencia de calor. Entonces va a ir cambiando. La temperatura inicial es un determinado valor. La temperatura final va a ser otro valor, ¿sí? Va a cambiar. No es que estamos manteniendo la temperatura constante, ¿sí? No. Temperatura de saturación lo llamaré. Entonces, la temperatura de saturación va a ser diferente de la que tenía inicialmente y la humedad de saturación también va a ser diferente de la que tenía inicialmente, ¿sí? Va a ser diferente. No estamos manteniendo la temperatura constante. Lo que sí estamos haciendo es que no exista
transferencia de calor, ¿ya? Por eso los conceptos tenemos que manejarlos de manera adecuada. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué? Porque todo esto nos va a servir cuando vayamos a realizar nuestro diseño, ¿sí? Vamos a realizar nuestro diseño y ahí tenemos que sustentar de manera académica cómo es que vamos a hacer la construcción del mismo. Entonces, para eso nos sirve. En este proceso lo único que estamos haciendo es hacer que mi transferencia de calor no exista. Por eso estamos indicando adiabático, proceso de saturación adiabática, ¿ya? La temperatura va a variar, obviamente la humedad va a variar. Inicialmente tenía un valor, después del proceso de saturación va a tener otro valor, ¿sí? No van a mantenerse constantes. ¿Alguna otra duda? Consulta. Para mayor referencia, obviamente tenemos el texto oficial, ¿no? Pero pueden también consultar donde está bastante de manera amplia y detallada este capítulo número 1, es en el Ocontojo, ¿sí? Obviamente, es una teoría bastante específica que les proporciona, pero también así como los textos que tienen problemas tienen su parte teórica, pueden consultar el Bian Oco, ¿ya? Ese es el texto de teoría de los Ocontojo, el Bian Oco, igual es operaciones unitarias, Bian Oco. Entonces, ahí está de manera detallada todo lo que concierne a este proceso de humidificación. Entonces, de ahí podrían consultar si es que quieren hacer alguna indagación más, entonces se tiene, ¿sí? En el texto de Bian Oco, para poder profundizar, porque claro, es bastante interesante, ¿no? Todo lo que ocurre en este proceso, entonces ahí se tiene bastante amplio. La única diferencia debe ser que no tienen problemas bastante complicados, ¿no? Como los que tiene los solucionarios de Ocontojo, que sí tienen problemas, pero su teoría es mínima. En tanto que en el Bian Oco tienen bastante teoría y la mínima cantidad de problemas, ¿sí? Pero para la parte teórica es muy buena, ayuda bastante, ¿sí? Ahora, si alguien puede conseguir, no sé, hay un texto específico para humidificación. Todo el texto es humidificación. Es de Treiber, Robert Treiber. Si lo pueden también, no sé si se puede descargar del internet, pueden conseguirse. El tema únicamente. Continuaremos entonces. Habíamos indicado que se puede representar esto de manera gráfica, el proceso de saturación adiabática, ¿ya? Habíamos indicado que nosotros, por ejemplo, tenemos un gas en determinadas condiciones, ¿sí? Iniciales, por ejemplo. Van a ser las condiciones iniciales de mi gas. Como yo manejo ya mi gráfica, humedad absoluta versus temperatura, entonces voy a hacer uso de ello, ¿sí? Voy a hacer uso de ello. Entonces, inicialmente yo tengo una temperatura y una humedad, ¿sí? Inicialmente, 1 lo llamaremos. Vamos a saturar de manera adiabática, ¿sí? Vamos a saturar de manera adiabática. ¿Hasta cuándo? Hasta que mi humedad relativa sea del 100%, ¿sí? Mi humedad relativa sea del 100%, ¿sí? 100%. Entonces, en esas condiciones, una vez que se ha saturado, yo voy a obtener mis condiciones de saturación, tanto la temperatura de saturación como la humedad de saturación, ¿sí? Voy a obtener mi temperatura como mi humedad. Entonces, ¿qué conclusión yo voy a sacar de esta gráfica que estoy estableciendo en función a lo que hemos visto en el proceso de saturación adiabática? 1. Mi humedad de saturación siempre va a ser mayor a la que tenía en un principio, ¿sí? Eso es lo que me indica mi gráfica. Mi humedad de saturación siempre va a ser mayor en relación al que tenía en un principio. Mi humedad de saturación siempre va a ser mayor en relación a la humedad que tenía en un principio. ¿Y qué pasa con respecto a la temperatura? La temperatura inicial siempre va a ser mayor a la temperatura de saturación,
O, dicho de otro modo, ¿sí? O, dicho de otro modo, mi temperatura de saturación siempre va a ser menor a la que tenía en un principio, ¿sí? Entonces, esas dos conclusiones yo saco de mi gráfico, ¿sí? La humedad de saturación siempre va a tener un valor mayor en relación a la humedad que tenía en un principio. La humedad absoluta de saturación siempre va a ser mayor en relación a la que tenía en un principio. Y la temperatura de saturación siempre va a ser menor a la que tenía en un principio, ¿sí? Entonces yo cuento con estas dos características que posteriormente los voy a volver seguramente una ecuación y voy a poder utilizar, ¿sí? Voy a poder utilizar. Ahora, en ese proceso de saturación adiabática, ¿qué es lo que habrá ocurrido? Se supone que nosotros hemos puesto en contacto un gas seco con el vapor de un líquido, ¿no? Tenemos dentro del sistema un líquido. Y en el interior teníamos nuestro gas seco. El gas seco. Hemos realizado un proceso en el cual hemos ido empujando el líquido a través de una bomba. Ha subido. Hemos llegado. Hemos introducido en un atomizador, en un generador de microgotas, y seguramente el sistema ha generado microgotas, ¿no? Microgotas ha ido generando, ¿sí? Esas microgotas obviamente son de líquido. Entonces, ahí yo tengo el vapor de líquido, más el vapor de líquido, ¿sí? Y hemos ido saturando. Obviamente, todo mi sistema está aislado de manera que no exista transferencia de calor, ¿sí? No existe transferencia de calor. Calor es igual a cero. No hay transferencia de calor, la única condición. Entonces, ¿qué estará pasando aquí? Seguramente el gas seco le está proporcionando algo al vapor. Y el vapor también le debe estar proporcionando algo al gas seco, ¿sí? Entonces, el gas seco le está proporcionando algo al vapor. Y el vapor le está proporcionando algo al gas seco. ¿Qué está pasando con el gas seco? Seguramente el gas seco le está proporcionando al vapor un calor sensible, ¿sí? El gas seco le está proporcionando al vapor un calor sensible. Y a cambio el vapor, ¿qué le está devolviendo al gas seco? Le está devolviendo seguramente un calor con cambio de fase, un calor latente. Entonces hay esa situación seguramente que se está presentando en nuestro sistema, ¿sí? El gas seco le está proporcionando un calor sensible al vapor, el gas seco al vapor. A cambio el vapor le está devolviendo ese mismo calor, pero en forma de cambio de fase. Entonces va a existir ese fenómeno seguramente, ¿sí? Uno le proporciona una forma de calor, a cambio el otro le devuelve otra forma de calor. Uno le proporciona un calor sensible, el otro le proporciona un calor con cambio de fase, ¿sí? Entonces eso es lo que debe estar ocurriendo en nuestro proceso de saturación adiabática, ¿sí? Existe esa situación. Ahora, para ir generando nuestras ecuaciones, para que no tengamos algún tipo de dificultad con respecto a los signos, entonces yo voy a tomar siempre los gradientes positivos, ¿sí? En esta mi ecuación y en todas las ecuaciones que voy a ir generando, voy a tomar mis gradientes positivos. ¿Qué significa? Primero el mayor, luego el menor. Entonces, para el caso, por ejemplo, de la humedad, le colocaré YS menos Y1. YS siempre va a ser mayor y Y inicial siempre va a ser menor. Entonces, ese gradiente yo voy a tomar. En el otro caso, de la temperatura, ¿quién es mayor? T1. Entonces, T1
voy a tomar de esa manera y TS de esa manera. ¿Quién es mayor? Es la temperatura inicial. Y la temperatura de saturación siempre va a tener un valor inferior a la que tenía inicialmente. Entonces, para no tener alguna dificultad con los signos, entonces voy a tomar siempre gradientes positivos, ¿sí? Entonces, de esa forma voy a establecer mis ecuaciones, ¿sí? De esa forma voy a establecer mis ecuaciones. En la anterior clase habíamos indicado, ¿no?, una ecuación empírica que podemos utilizar para encontrar el calor de cambio de fase, y es la misma que tenemos obviamente aquí, ¿sí? Tenemos, y aquí está nuestra ecuación, la que utilizamos para encontrar el calor de cambio de fase a cualquier temperatura, ¿sí? Ahora, veremos cómo es ese calor sensible que le va a proporcionar el gas seco al vapor del agua. Entonces, seguramente viene dada por la ecuación 18, el calor del gas seco. El gas seco al vapor le va a proporcionar un calor sensible. A cambio, el vapor le va a devolver al gas seco un calor, un cambio de fase, ¿sí? Va a existir una transferencia mutua entre ambos dentro de mi sistema. Entonces, el calor que le va a proporcionar el gas seco al vapor va a ser el CS multiplicado por mi gradiente de temperatura. Y habíamos indicado, el gradiente de temperatura siempre lo voy a tomar en ese gradiente positivo, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Entonces, mi gradiente va a ser de esa manera. La ecuación 18 menciona el calor que le está proporcionando el gas seco al vapor, un calor sensible, ¿sí? Y esta recta que se ha formado seguramente va a estar dada, como indica en nuestro texto, va a estar dada por la siguiente expresión. Va a estar dada por el CS sobre el calor de cambio de fase, ¿sí? Esa va a ser mi ecuación. Seguramente a esa conclusión vamos a llegar cuando estemos haciendo todo este proceso, ¿sí? Entonces, esa es la pendiente que tiene, pero llegaremos a ese punto, ¿ya? Llegaremos a ese punto. Entonces, el calor sensible, el calor que el gas seco le va a proporcionar al agua, ¿sí? Al vapor de agua. Ahora, el calor latente, el vapor del líquido, ¿cómo es que le va a devolver? Entonces, le va a devolver seguramente como un calor con cambio de fase. Eso indica la ecuación 19, ¿sí? Entonces, el gas seco al vapor le proporciona un calor sensible. A cambio, el vapor le devuelve al gas seco un calor con cambio de fase, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un calor sensible. Aquí tenemos un calor con cambio de fase, un calor latente, ¿ya? Entonces, eso es lo que debe estar pasando. Y tenemos el calor de cambio de fase, o A lo llamaremos también, como es para el vapor, va a ser el calor de cambio de fase multiplicado por ese gradiente. Y habíamos indicado, el gradiente siempre lo voy a tomar de esa manera, el gradiente positivo, ¿ya? Para no tener alguna dificultad. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar nuestras dos ecuaciones y igualando nuestras dos ecuaciones seguramente vamos a llegar a tener una ecuación en la cual está presente mi CS y el calor de cambio de fase, ¿sí? CS y el calor de cambio de fase. Se supone que en la gráfica que nosotros hemos establecido, en la gráfica humedad versus temperatura, contábamos con isolíneas y hemos marcado una recta, ¿sí? Esa recta, desde el punto de vista gráfico, ¿qué pendiente tendría? Obviamente tendría una pendiente negativa, ¿sí? Tendría una pendiente negativa. Entonces, en la ecuación, para colocar esa pendiente negativa, entonces, en la ecuación que hemos generado, en esta, lo multiplico por -1 y seguramente voy a obtener la ecuación que corresponde, ¿sí? Indicando que la pendiente que tengo en este caso es una pendiente negativa. Entonces, esa debe ser mi ecuación, ¿sí? Menos S sobre el calor de cambio de fase es IS menos IE, TS menos T, donde
el CS sobre el cambio de fase es mi pendiente, ¿sí? CS sobre el cambio de fase es mi pendiente. Entonces yo tengo, ¿sí? Mi pendiente debe ser CS sobre lambda. Y obviamente eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo. Esta ecuación seguramente es la que vamos nosotros a utilizar. O lo que puedo hacer, como habíamos indicado anteriormente, utilizo también esta, la otra, que implica lo mismo, ¿sí? Entonces, para no tener problemas con este signo negativo, sé que estoy trabajando de esta manera, entonces utilizo esta ecuación que indica CS sobre lambda S es igual a YS menos Y sobre T menos TS, ¿sí? Que sigue siendo lo mismo, ¿no? Que sigue siendo lo mismo. No estoy haciendo nada más. Simplemente en el otro caso, en la ecuación 20, he multiplicado por menos 1, ¿sí? He multiplicado por menos 1 y seguimos trabajando, ¿sí? Entonces, estas dos ecuaciones obviamente son la misma, ¿sí? Estas dos ecuaciones son la misma. Entonces, yo voy a tratar de utilizar esta otra ecuación porque ahí no tengo un signo negativo para no tener algún problema. Obviamente, ambos significan lo mismo, ¿sí? Entonces, esta ecuación que estoy remarcando con azul debe ser la misma que la ecuación 20, ¿sí? Entonces, eso yo voy a utilizar para todos los fines, ¿sí? A esta ecuación, ¿cómo se denomina? Seguramente es la ecuación que implica o que determina la temperatura de bulbo húmedo. Eso posteriormente vamos a ver, ¿sí? Cómo es que vamos a llegar a la temperatura de bulbo húmedo. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Bien, la siguiente clase vamos a continuar con la fenomenología, ¿ya? Vamos a explicar o vamos a ver cómo es que vamos a introducir en nuestra fenomenología el coeficiente de transferencia de calor y el coeficiente de transferencia de masa. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿ya? Seguramente todo eso vamos a abordar al analizar cómo es que se genera, por qué se genera y todo aquello, ¿ya? Pero ya tenemos ya algunas bases ya para poder establecer algunos parámetros, ya tenemos, ¿sí? Todo esto que tenemos de teoría nos tiene que servir para ya realizar nuestro diseño, ¿sí? Esos conceptos que estamos viendo nos va a servir para realizar nuestro diseño respectivo. Ahora vamos a ver en la siguiente clase la parte de la fenomenología, cómo es que va a aparecer mi transferencia de masa, cómo es que voy a hacer el mismo, qué va a pasar con esos dos coeficientes, tanto de transferencia de calor como de transferencia de masa, qué significado le voy a dar, cómo es que voy a utilizar, qué va a suceder cuando tenga una mezcla aire-agua, qué va a suceder cuando tengamos una mezcla distinta de aire-agua. Entonces, todo aquello vamos a ir viendo en la siguiente clase, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta antes de terminar. Bien, entonces el siguiente miércoles, como cada miércoles realizamos, vamos a tener nuestra prueba, ¿ya? Entonces, el día miércoles, de todo lo que hemos avanzado, el día miércoles y hoy día viernes, va a ser el segundo cuestionario, ¿sí? Y los cuestionarios se van a ir acumulando de manera que ustedes ya tengan un 50% de la parte de teoría ya calificada. Entonces, el otro 50% que van a ser seguramente problemas se pueda complementar para lo que va a ser el primer parcial, ¿ya? Señorita Fidel. Buenas tardes, Buenas tardes, señorita. Aún no me agregó al Classroom primero, no sé si lo complicar. Y ya, no lo he escuchado bien, me está hablando del Classroom, ¿no? Sí, ingeniero, del Classroom. Ya, del Classroom, los voy a habilitar más tardecito, ya. Estaba preparando otros materiales, entonces
y estaba también viendo lo que han hecho ustedes en la plataforma Moodle. Más tarde yo les voy a habilitar, ¿ya? Tengo ya sus respectivos correos, entonces les voy a habilitar, por favor. En el transcurso de hoy ya van a estar habilitados todos, ¿ya? Por favor. ¿Alguna otra duda, consulta? Señorita Tapia, dígame, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Mi consulta es sobre los que no hemos podido dar el examen del cuestionario 1 en la plataforma Moodle. ¿Vamos a dar 2 cuestionarios este miércoles o cómo va a ser? Porque yo no estaba en plataforma hasta después del examen que recién me añadieron. Ya, no, yo les voy a indicar en qué momento van a dar, ¿ya? Porque si no, lo voy a desordenar. El segundo cuestionario es para todos, ya deben estar registrados, ¿no ve? Todos. Y para los que no han podido acceder, voy a sacar otro cuestionario, les voy a avisar, pero, ¿ya? Para que no tenga alguna dificultad. Primero verificaré si todos han ingresado, no van a tener alguna dificultad, todo eso. Seguiremos avanzando, ¿ya? Porque hay algunos que no han entrado y no sé qué es lo que está pasando con algunas personas. Están habilitados o tal vez no pensarán llevar la materia, no sé, no sé. Pero avanzaremos en el segundo cuestionario y para cuando ya estemos en el tercero, yo les voy a indicar. El cuestionario de la práctica 1 para todos los que no han dado se ha habilitado. Como tengo yo la lista de los que no estaban habilitados, o sea, los que no han podido acceder, entonces se va a habilitar para ellos, ¿ya? No sé si son unos 12 o 10 personas, entonces les voy a enviar yo el código para que se puedan inscribir, porque claro, como les indico, hay personas que no han entrado y seguramente como va a ser un cuestionario, pueden pensar que también ellos pueden ingresar. No, los que ya estaban inscritos y no han ingresado no van a poder ingresar, ¿sí? Ustedes al momento de entrar a la plataforma pueden ver en qué momento los han matriculado, ¿sí? Creo que hace una semana, no, el día miércoles, para el miércoles ya estaban matriculados, el martes creo que los han matriculado los que faltaban, ¿sí? Eran 82, ahora son más de 100 creo que son, entonces están matriculados, ustedes tienen la fecha de matriculación.